problema o para mi oportunidad de negocio, para mi espacio de mercado. ¿De acuerdo? Enseguida, lógicamente, que yo voy a analizar algunas de esas alternativas, no voy a analizarlas todas porque es muy costoso y no se trata de que el business case sea más caro que el mismo proyecto. Entonces voy a preseleccionar, voy a hacer un filtro y voy a seleccionar solo unas pocas y voy a hacer un análisis profundo de esas pocas alternativas. Enseguida voy a hacer un análisis de riesgo y por último un análisis financiero. Y eso me va a ayudar a hacer un análisis de esas alternativas de inversión y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy y una parte en la próxima clase. ¿De acuerdo? Entonces, análisis de las alternativas de inversión. Entonces, arranco por decir que existe una gran cantidad de alternativas cuando solucionar problemas de negocio o problemas de tecnología se debe hacer, ¿no? Entonces, digamos, dentro de los arquetipos de solución que uno puede tener, está primero que todo la adquisición de un paquete integrado de un software comercial preconcebido. Entonces, cuando yo estoy hablando de eso, estoy hablando, por ejemplo, de soluciones como los CRMs, como los ERP, como los PLM, que no es muy conocido, pero PLM también es un sistema empresarial que se llama Product Lifecycle Management, como los SCM, los Supply Chain Management Systems. Entonces, todos estos paquetes o todos estos productos preconcebidos que son vendidos por diferentes proveedores, básicamente lo que se hace es con ellos es hacerle una parametrización o una configuración con el fin de adaptar el paquete lo mejor posible a las particularidades de la organización. Entonces, a través de la configuración y de esta personalización, se puede alcanzar un nivel de personalización que se puede catalogar de medio, es un nivel medio. Es decir, el paquete no se puede adaptar completamente o no se puede adaptar al 100% de las necesidades de una organización, no se puede adaptar al 100% a los procesos de negocio de una organización, sino que también la organización debe adaptarse un poco a la funcionalidad del paquete. Entonces, hay unos elementos que deben ser introducidos a nivel organizacional, muchas veces hay que hacer cambios a nivel de la estructura jerárquica o de la estructura organizacional, hay que hacer cambios en los procesos de negocio. Eso involucra, en estos proyectos involucra normalmente algo que se llama la gestión de cambio, ¿de acuerdo? Que también es algo que puede llegar a ser costoso. ¿Listo? Una segunda opción es el software a la medida. Entonces, en el software a la medida lo que se hace es que se le pide a una casa de edición de software o a una fábrica de software, como lo llamen, se le pide que por favor nos desarrollen un software, ¿sí? Como a la medida, es decir, como cuando uno se manda a hacer un traje, ¿sí? Entonces me mandé a hacer esta camisa que tengo puesta, o un traje que tengo allí en el armario, y entonces la modista o el costurero le toma a uno la medida, ¿no? La medida aquí del brazo, la medida del antebrazo, todo, y le hace a uno un traje que uno se imagina que va a ser a la medida, pero en realidad cuando se lo pone no. Pues de eso se trata, ¿no? Se trata que el software, entonces llegan allá unos analistas de negocio y unos analistas de requerimientos y toman los requerimientos de la organización, cómo funcionan los procesos de negocio, cuáles son los requerimientos funcionales, no funcionales, etcétera, y en función de eso, pues van a desarrollar este software que se ajusta muy bien a las características y a estas necesidades de la empresa. Entonces se puede decir que allí el nivel de personalización es alto, ¿sí? Teniendo en cuenta que, pues de alguna manera, todo se hace, digamos, un poco bajo pedido. Luego está toda la parte de oferta en la nube. Digamos que allí tenemos diferentes modelos de despliegue, tenemos diferentes modelos de servicio. Normalmente cuando uno va a la nube va a encontrar servicios predefinidos y estándar. Es decir, si tú quieres algo en la nube, no busques algo demasiado personalizado para ti. Entonces, sobre todo en lo que es SaaS, el nivel de personalización es bajo y digamos que tiene varias características que todos conocemos, como por ejemplo que se paga por lo que se consume y que en muchos casos se puede obtener una autoescalabilidad o una elasticidad. ¿Listo? Y tenemos por último alternativas compuestas, que incluye una combinación de diferentes alternativas. Entonces, por ejemplo, yo podría comprar un paquete preconcebido, ¿sí? Por ejemplo, un ERP, y si ese ERP no se adapta completamente a la funcionalidad de mi organización y yo necesito que se adapte en alguno de mis procesos, entonces yo puedo solicitar que se haga algo de
se desarrolle un módulo a la medida, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en SAP, antes teníamos esas transacciones Z, ¿sí? Que quería decir que eso fue algo desarrollado a la medida para esa empresa, pero que las otras empresas no lo tienen. ¿Listo? También hoy en día hay muchas posibilidades, ¿no? Porque yo puedo comprar, por ejemplo, algún ERP como por ejemplo S4 de SAP, y entonces a través de la plataforma cloud de ellos, yo puedo integrarlo con una aplicación a la medida que mandé a hacer en una fábrica de software, con otro tipo de tecnología que no tiene nada que ver con SAP. ¿Sí? Entonces, hoy en día existe un mundo de posibilidades para extender la funcionalidad de esos paquetes integrados a través de diferentes formas y también con, digamos, con una extensión, digamos, a la medida y desarrollando código. Otra posibilidad de esta alternativa compuesta es, por ejemplo, el desarrollo de software a la medida y yo hago un host en la nube, ¿no? Entonces contrato un IaaS y monto allá lo que desarrolla a la medida, también puede funcionar y de alguna manera es una composición de las alternativas que vimos antes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dijimos, yo tengo que encontrar varias alternativas, ¿sí? La idea es identificar varias alternativas para que esto sea algo serio, ¿sí? Normalmente los casos de negocio son hechos por consultores. Los consultores tienen que mostrar algo profesional a sus clientes. Digamos, así yo estoy haciendo una labor de consultoría interna dentro de mi empresa. Si yo le estoy mostrando una propuesta a mi jefe o al comité ejecutivo de la organización, pues tiene que ser algo convincente. Para que sea algo convincente, yo tengo que analizar múltiples alternativas. Yo no me puedo casar con una sola desde el principio, porque la primera pregunta que se va a hacer la gente es, pero este hombre o esta señorita, ¿de dónde sacó eso? ¿Sí? ¿Y por qué tenemos que irnos por ahí? Entonces, la idea es efectivamente identificar varias alternativas de inversión y de alguna manera esas alternativas de inversión no deben restringirse únicamente al diseño y al desarrollo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros conformemos una alternativa, nosotros tenemos que tener en cuenta todas las actividades de la cadena de valor del servicio. Entonces, dentro de esas actividades de cadena de valor del servicio, veíamos que está diseñar, obtener y construir, toda la parte de transición, toda la parte de entregar y soportar. Entonces, a través de todas estas fases, ¿sí? Yo voy a necesitar mirar cómo es que voy a hacer un abastecimiento y cómo voy a conformar mi alternativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me debo contentar únicamente con el diseño, con la construcción de mi servicio. Pues porque de alguna manera, como yo voy a tener que hacer un análisis financiero y un análisis de riesgos para la alternativa, pues entonces yo voy a tener que tener un screen o una ventana de inversión, ¿sí? A través de la cual pues voy a determinar cómo van a ser mis flujos de caja y cómo va a ser esa inversión que yo voy a tener que realizar en diferentes momentos o en diferentes periodos de tiempo. Entonces, en otras palabras, que de pronto ustedes ya han escuchado, yo voy a tener que determinar cuál va a ser mi inversión o gasto inicial, ¿sí? Es decir, mi capital expenditure, mi CAPEX, y por otro lado voy a tener que también determinar cuáles van a ser mis gastos recurrentes durante la operación, ¿sí? Porque es que, digamos, de nada me sirve que yo, por ejemplo, haga una inversión inicial muy baja, ¿sí? En una alternativa, si después durante la operación los costos van a ser muy elevados, ¿sí? Entonces, si yo no tuviera en cuenta esos gastos operacionales, ¿sí? En los cuales yo voy a tener que incurrir cuando eso entra en operación o cuando entra a producción o cuando entra a entrega y soporte, pues entonces digamos que mi caso de negocio me va a quedar un poco cojo, ¿sí? No estoy mirando la realidad. Yo tengo que mirar todo. ¿Cuánto me va a costar diseñar, construir y hacer la transición de ese servicio? Pero por otro lado, ¿cuánto me va a costar también la operación? Lo que digo, sobre una ventana de tiempo sobre la cual voy a comparar todas las alternativas sobre la misma ventana de tiempo. Entonces, importante que dentro de esa identificación de alternativas, pues yo mire el espectro de posibilidades, pero a través de toda mi cadena de valor del servicio, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante toda esa cadena de valor yo voy a mirar diferentes posibilidades de abastecimiento, porque finalmente yo me tengo que abastecer de recursos y capacidades en cada una de esas actividades de la cadena de valor. Entonces, para el diseño,
yo me voy a tener que abastecer de ciertos recursos y de ciertas capacidades. Lo mismo para la construcción, ¿sí? Lo mismo para la transición, lo mismo para la operación, pero resulta que esos recursos y esas capacidades pueden tener diferentes orígenes, ¿sí? Entonces pueden ser que esos recursos y esas capacidades sean internas, entonces yo me voy a abastecer en insourcing, me voy a abastecer de esos recursos y esas capacidades, o pueden ser que sean externas, ¿sí? Entonces yo me voy a abastecer de recursos y capacidades en outsourcing, ¿sí? Voy a acudir a la externalización, o pueden ser mixtas. Entonces para el diseño yo me voy a abastecer de capacidades internas, ¿sí? Para toda la parte de construcción de servidores, parametrización, configuración, desarrollos, yo voy a acudir a un tercero, entonces va a ser algo externo, va a ser en outsourcing. Luego durante la operación otra vez interno, entonces yo puedo tener algo en co-sourcing, ¿sí? Es decir, esa alternativa va a tener diferentes fuentes de abastecimiento. ¿Sí? Y ahí es cuando yo voy a entrar a determinar entonces diferentes modelos de abastecimiento para cada una de esas fases. ¿Listo? Existen otros modelos, ¿no? Está, por ejemplo, también el modelo de BPO, pero digamos, eso sí ya es como, voy a externalizar mis procesos de negocio, posiblemente también incluyendo mis servicios, digamos que hay varias fórmulas, pero una de ellas es, yo externalizo mi proceso de negocio y el proveedor también se ocupa de los servicios de TI, entonces yo ni siquiera entro ahí a mirar cómo lo voy a construir, nada de eso. Y otras son los partnerships, ¿no? Que también es otro modelo de abastecimiento, ¿vale? Entonces, digamos que ahí entra un poco la parte de estos modelos de abastecimiento en los cuales yo me puedo apalancar hoy en día cuando estoy gestionando servicios de tecnología. Digamos que en todo caso hay una gran tendencia a la externalización, ¿no? Si yo me pongo a preguntarles a ustedes, como les había dicho en una clase anterior, ¿cuántos de ustedes han visto que diferentes servicios o diferentes recursos o diferentes componentes de TI se han externalizado en los últimos 3 años en sus organizaciones? Estoy seguro que más del 50% de ustedes me van a decir, sí, yo he visto que en mi organización algo se externalizó. Entonces hay una clara tendencia a la externalización por diferentes factores. Sí, hay buenas ofertas en el mercado y aquí la cuestión es, pues podemos hacer una combinación de diferentes ofertas, ¿no? Entonces también es interesante. Entonces, finalmente, una alternativa de abastecimiento se debe parecer a algo como lo que vemos en pantalla, ¿sí? Cuando nosotros la definimos. Entonces, por un lado, yo voy a tener un identificador de la alternativa, le voy a poner un nombre, ¿sí? Genérico a esta alternativa. Por ejemplo, producto comercial preconcebido, ¿sí? Ciber CRM es un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, descripción, yo pongo algo como lo que está ahí, ¿no? Por ejemplo, licencia Ciber CRM con configuración y desarrollo externo, de abastecimiento mixto, interno-externo para el hosting y el soporte durante la operación. Entonces aquí yo voy a mirar toda la parte de obtención de productos y servicios, cómo me va a abastecer. Entonces, pues el CRM es con Oracle, IBM le va a comprar un servidor físico de esta referencia, ¿sí? La consultoría voy a tomarlo con una empresa que se llama Nextel, el soporte durante la operación con una empresa que se llama CompuWare y también el soporte va a ser con mi área de tecnología que se llama DST, es decir, mi unidad interna de tecnología. Para el diseño y la construcción, entonces voy a decir, por ejemplo, aquí es un ejemplo, configuración y construcción de Cibel en outsourcing con Excel Consulting. Es decir, yo le voy a comprar la licencia a una empresa y otra empresa que se llama Nextel va a ser la configuración y toda la construcción, ¿vale? De toda mi aplicación. El despliegue, ¿cómo se va a hacer? Pues toda la parte de test, despliegue, va a ser también hecho por Nextel Consulting en outsourcing, ¿de acuerdo? Y por último, toda la parte de operación y soporte. ¿Sí? Entonces ahí hay como algo mixto, ¿no? Porque entonces el hosting e infraestructura va a ser insourcing. ¿Sí? Tengo un data center propio y estoy comprando un servidor. Entonces, pues voy a poner el servidor en mi data center y entonces toda la parte de host interno. ¿Listo? Y el personal interno de DST pues va a hacer la construcción del servidor y su puesta en operación, ¿no? A nivel de hardware. Ahora, ¿qué pasa? El soporte outsourcing para nivel 1, es decir, Service Desk,
Nivel 1, CompuWare, una empresa especializada en mesa de servicios. Insourcing para el nivel 2, es decir, nivel 1 es CompuWare, nivel 2 soy yo, DST, mi unidad de tecnología, e insourcing para nivel 3, también DST. ¿Listo? Entonces, aquí como se dan cuenta, esto es algo que donde yo de una vez estoy tratando de, digamos, de pensar cómo es que voy a abastecerme de esos recursos y esas capacidades, y estoy tratando de una vez determinar de dónde podría sacar cada uno de esos elementos. Listo, entonces, a ver, digamos que en esta identificación de alternativas inicial, lo ideal es que se haga con un workshop, ¿sí? Entonces, la cuestión es que pueden haber muchas alternativas y entonces la idea es, en un principio, hacer una lluvia de ideas y que no haya como algunas alternativas que sean desvirtuadas, sino en un primer tiempo se anotan todas las alternativas, pueden salir 10 alternativas, ¿sí? En total. Lo importante es que, digamos, en ese workshop se tenga un marco claro de hacia dónde es que nos estamos dirigiendo. Es decir, las personas que participan en el workshop tienen que saber, por ejemplo, que yo estoy tratando de cambiar, de transformar o de modificar mi estrategia de relacionamiento con el cliente, entonces que estoy tratando de implementar o que quiero implementar una solución que tiene que ver con esa parte de relacionamiento con el cliente, ¿sí? Entonces yo voy a dar el marco, pero ese marco, digamos que ya lo tengo porque en las fases anteriores del business case, pues de alguna manera definir los objetivos, definir los requerimientos de alto nivel, lo vimos en la fase 1. Entonces, de alguna manera, ese marco ya lo tengo y la idea es comunicarlo a los participantes de este workshop, ¿de acuerdo? Entonces, también a la hora de identificar esas alternativas, lo ideal es primero pensar en alternativas genéricas. Entonces, algunos ejemplos son software a la medida on-premise, ¿no? Producto preconcebido CRM, ese es el tipo de nombres que uno le podría dar. Y luego, sí pensar en productos y proveedores específicos, ¿sí? Es importante ya comenzar en un segundo tiempo a pensar en los proveedores específicos porque en todo caso a la hora de hacer el análisis financiero, yo voy a tener que tratar de mirar, por ejemplo, los costos de las licencias, ¿sí? O cuánto me costaría mensual tener un servidor en nube, o cuánto me costaría comprar un servidor de estas características físico, o cuánto me costaría comprar un software de virtualización para virtualizar lo que yo ya tengo. ¿Sí? Entonces es importante ya comenzar a ponerle nombres de proveedores y de productos específicos en un segundo tiempo. Para este workshop lo que yo sugiero es que sea fuera de las instalaciones, digamos con el fin de que haya un poco de distensión entre las personas. El año pasado realicé un workshop de estos para una empresa y sí se daba cuenta, era una empresa familiar, no muy grande, y sí se daba cuenta uno de que el gerente de la empresa sí tenía como un poco de influencia sobre las otras personas. Precisamente el workshop se llevó a cabo en las instalaciones de ellos, entonces como que sí, uno veía que lo que él decía influenciaba un poco a las otras personas que participaban, pues digamos que eso no es lo ideal es que de alguna manera pues todo el mundo pueda participar y que no haya como, que no va a haber influencia ni cohesión en ninguna parte. Enseguida, ¿qué va a pasar? Pues tiene que haber una preselección de estas opciones, entonces la idea es reducir el número de opciones candidatas para su análisis. Y para ello, la idea es como evaluar todas las posibles opciones que salieron en un primer tiempo, es decir, que si yo saqué 10 opciones en un primer tiempo, pues tengo que evaluarlas a la luz de una serie de criterios iniciales. ¿Cuáles podrían ser esos criterios? Pues normalmente son los objetivos y los requerimientos que yo levanté en la fase 1, ¿sí? De la metodología. Entonces, a la luz de eso, yo ya podría comenzar a decir, oiga, de pronto esta alternativa no sirve tanto para lo que nosotros queremos por cuestiones de costos, o esto no llena este requerimiento, etcétera. Entonces, la idea es que al final de todo el ejercicio, uno se quede por ahí con unas 2 o 3 alternativas, ¿sí? 4 ya sería el límite, pero el análisis no se debe hacer con más de 2 o 3 alternativas. ¿Por qué? Porque si yo lo hago con más de 3 alternativas ya comienza a ser muy costoso, ¿sí? Y segundo, lo que pasa es que yo quiero entrar a un nivel de profundidad lo suficientemente adecuado para poder escoger, digamos, la mejor alternativa de todas. ¿Listo? Entonces, digamos que eso sería como toda la parte de preselección.